Buenos días, estudiantes del 10º año. Nos encontramos un día más, hoy jueves 3 de septiembre del 2020, donde vamos a desarrollar nuestra clase de estudios sociales. Pero antes vamos a agradecerle a Dios por este día maravilloso que nos da y de la cual nos entrega a nosotros esa gracia santificante que debemos cuidarla y protegerla. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que María Santísima también nos cubra con su sagrado manto y nos proteja en estos días de labores. Amén. Pues bien, uno de los temas más relevantes de la historia, sobre todo en América Central, son las guerrillas que se han venido formando en circunstancias, épocas. Entonces, esos tipos de guerrillas, para algunas son favorables, otras no son tan favorables en el sentido de protección, porque obviamente van generando varios matices durante la misma sociedad. Pues en sí, entonces estas guerrillas, las que vemos aquí en la gráfica, por favor, miren esta gráfica sobre todo. Obviamente usted me va a decir, profesor, pero ¿por qué las guerrillas utilizan armas? Obviamente en la gráfica no te puedo presentar un arma, obviamente porque es muy delicado con respecto al tema. Entonces, la manera de representarlos es la manera que ellos cubren su rostro para no ser identificados quiénes son. Obviamente en el tiempo de Colombia, incluso hasta mismo políticos pertenecían a la guerrilla, pero no sabían hasta años después que se les descubría su propia identidad. Entonces eso mismo era cubrirse su rostro y no sabíamos quiénes eran en sí, quiénes estaban atrás de todos estos actos que surgían en América. Entonces, por lo tanto, Centroamérica, y vamos a enfocar una parte en Ecuador, donde lamentablemente también surgieron esos grupos de guerrilla, pero más bien grupos de protesta, un grupo de no estar de acuerdo a las medidas económicas que iba implementando cada gobierno. En fin, cada uno a veces no nos favorece, no nos agrada tal medidas de gobierno que van a plantearse. En fin, entonces, a partir de todo esto, estas fuerzas y frente que a veces surgen es por no estar de acuerdo con ideales políticos, ideales económicos, en fin, con la misma sociedad que no es tratada como debe de ser. Entonces, a partir de esta proliferación, por eso se les llama así, proliferación, crece, obviamente en grupos, en bandas, en equipos, hasta formarse una nueva guerrilla. Fue tan importante en varios países, eso es lo que yo le decía, sobre todo en América Central, donde surge la Fuerza Popular Liberación, FPL. Incluso algunos son hasta violentos en el sentido de secuestros. El otro, Frente Marubandas Martí, FMLN, Liberación Nacional. Obviamente buscaban la mayor parte su liberación en el sentido de ser notorios, de ser partícipes. Y el Frente Sandinista, FS. Entonces estos grupos o estos grupos de guerrilla que se dan a conocer, sobre todo más en El Salvador. En El Salvador, sean en Nicaragua, en Guatemala, son donde realmente están proliferando. Obviamente en El Salvador, donde antes de la nueva elección que tiene ahora a Bukele, antes obviamente fue un conflicto con el presidente que estaba en ese entonces. Hubo tantas cosas donde intervinieron obviamente la guerrilla también para poner un orden, algo de estable para que no trascienda tanta historia de lo que ya se estaba generando, sobre todo con los jóvenes en el sentido de educación, en ese aspecto. Entonces en El Salvador surgen las fuerzas populares, pero obviamente esas fuerzas populares es el que pone como un control a los gobiernos, le pone un ultimátum, que está bien, que está mal, que quite tales normas, leyes que se van a establecer. Entonces, para favorecer, siempre el gobierno debe buscar forma para favorecer al pueblo, no para el gobierno, el poder ejecutivo, obviamente, o el poder de la asamblea, el parlamento.
Entonces eso es lo que genera entonces estos puntos. ¿Y cuáles son esas guerrillas en Ecuador? En esas guerrillas en Ecuador vamos a ver AVC. Alfaro vive. Hay una parte fuerte que de pronto sí, por cuestión de estudio y colegios no se puede decir. Ya ustedes me van a entender, o sus papás, más que todo, sobre cuándo surge este grupo en el año 1982. Guerrillas en América Latina. Son una serie de movimientos en contra de las distintas dictaduras e injusticias sociales que ha gobernado en el continente, con el propósito, por vía armada, la toma del poder político en sus respectivos países, imponiendo su ideología. Su origen, desarrollado en el año 1959, causado por la Revolución Cubana, ejecutada en esos años, inspiró a los demás países en la década del 60, de los cuales surgieron los más influyentes exponentes revolucionarios en la historia. Empezando por la Revolución Cubana, quien participó Ernesto Che Guevara, en donde despierta grandes pasiones de su figura. Estableció un pequeño grupo en Bolivia, donde fue capturado y ejecutado por el ejército boliviano. Otro revolucionario, Augusto César Sandino, fue un líder en la resistencia contra el ejército estadounidense en Nicaragua. Tuvo que enfrentar la férrea oposición del general Anastasio Somoza García. Fue asesinado junto con su hermano por la Guardia Nacional. Conocido revolucionario, Fidel Castro derrocó el gobierno de Fulgencio Batista por un gobierno revolucionario, estableciendo el primer régimen socialista en toda América. Entonces, este grupo surge cuando la mayor parte de la población en Ecuador sufría una crisis económica. Y esa es la realidad de la cual surge este grupo. Alfaro vive, obviamente no vuelvo y recapitulo, no se puede decir esas palabras de pronto, porque la susceptibilidad para algunos también. Entonces, son realmente estos grupos que también se fueron formando. Incluso esta vez, estos grupos, a partir de la crisis ecuatoriana que surge por el manejo de algunos gobiernos, durante los años 70, el Ecuador obviamente se convierte en ese tiempo en producir y exportar grandes cantidades de petróleo en esa época, en el año 70. Es un éxito total en la economía para Ecuador. Pero cuando surgen ya los gobiernos o los partidos políticos que quieren generar popularidad o generar mayor inversión en ellos mismos, obviamente como estos gobernantes o estos presidentes de la cual llevaron a esa crisis. ¿Qué hicieron con el dinero de esa época? ¿Por qué hubo esa crisis? ¿Por qué bajó el capital? ¿Por qué no hubo ya esa exportación más de petróleo? Obviamente sí, porque muchos van a decir, pero en esa época habían conflictos en otros países. Sí, también. Y generaba de que ya no podían comprar petróleo para Ecuador. Entonces decaía esa producción. Por eso en 1982 ¿sí? se otorgó obviamente la parte o se reconoce la caída del petróleo en esa época, en 1982. Obviamente no se puede vender por varios conflictos que existían en varios países, quienes los compraban, quienes adquirían ese producto. Entonces, las clases medias, por decirlo así, y la clase alta que existía en esa época, en los años 70, la clase pobre casi no era tan conocida, pero más bien esa clase media, la clase alta, fueron afectados económicamente en el sentido porque generaban ellos también, aparte de sus ventas, lo que tenían, pues. Entonces,
Eso fue el transcurso, obviamente, de su época, de la cual surgieron todas estas fuentes de crisis que embargó, obviamente, para Ecuador. Usted me pregunta, ¿y esos personajes, profesor, quiénes son? Obviamente que en su época marcaron mucha historia, pero en la época actual, en este siglo XXI, quizá usted no los conozca en el sentido quiénes son ellos. Algunos han lanzado obviamente a la presidencia por segunda, tercera vez, obviamente, pero en la primera, este personaje, Osvaldo Hurtado, siendo vicepresidente, obviamente sube al poder, por cuando asesinan a Roldós, Jaime Roldós Aguilera. Entonces asesinan a Jaime Roldós, él sube como presidente en esa época, porque obviamente ya y maneja, pero no fue un gobierno tan estable, por eso surgen esas crisis, por el exceso de gasto de los fondos de reservas que tenían. Mientras que Fabres Cordero, obviamente en su gobierno, no tan solo económicamente afectó, sino más bien por la dureza que tenía para los pueblos, quienes no compartían sus ideales, su forma de ser, y obviamente algunos sí los quieren, otros no los quieren, sobre todo a Fabres Cordero, porque obviamente sí, fue cuando surge este grupo, Fabres Cordero manda a hacer varias cosas y manda a desaparecer a miles de personas. Obviamente muchos los consideran como una dictadura en ese tiempo, pero más bien no fue tanto así, sino más bien puso un orden, pero se pasó sus manos en ese sentido este gobernante en aquella época de presidente. Y este otro, obviamente no fue presidente en sí, sino más bien presidente por meses, en ese sentido, cuando lo bajaban a cargo, pero en sí su presidente era Sixto Durán Ballén, ya una persona ya avanzada de edad, obviamente, pero ¿qué hizo? Malgastó todo el dinero como vicepresidente en su época, y otra vez surgen los Alfaro Vives. Entonces, estos grupos obviamente es para demarcar y dar a entender cuáles son los reglamentos de no pasarse cierta cantidad de malgasto, sobre todo en el fondo de inversión, los gastos que a veces debería generar para Ecuador mismo. A partir de esa misma crisis, donde podían generar más dinero, no había, porque solamente el oro negro era el petróleo, y ese petróleo es el que generaba toda la riqueza para Ecuador. Por eso, dice mi profesor, pero no hay tanta riqueza en Ecuador. Es verdad, no lo hay. Porque en esos gobiernos, en otros gobiernos también, malgastaron todo ese dinero para la producción misma y el crecimiento mismo de sus propias ciudades. No lo hay. Si ustedes son personas que viajan, van a distintas partes, a provincias, a cantones, no hay esa parte de decir, wow, qué bonito sector. No, porque hay la despreocupación. No quieren que los pueblos se eduquen y no quieren que los pueblos se superen. Esa es la realidad en muchos, de la cual la guerrilla siempre ha querido enfocar, que primero la educación, pero gratuita. Y eso es lo que se va generando, lo que muchos han querido. Por eso que retrocedo otra vez acá a ese tema, donde Fidel Castro lo logró, cuando obviamente subió al poder siendo presidente, y que todo sea gratis en su tiempo. Obviamente que está todavía el país totalmente retrasado en el sentido de crecimiento tecnológico. Es rara la vez que Cuba tenga internet. Entonces, internet incluso para ellos es un lujo tenerlo, y tener internet para ellos. Creo que en el video, creo que no, ustedes no fueron, sino con Noveno, donde hablaba sobre también los servicios básicos que tenía esta isla, sobre todo. Pues bien, queridos estudiantes, hasta aquí finalizamos. Cualquier duda, inquietud me la hacen saber por interno. Y felicidades por la reunión del día de ayer que estuvimos. Y aquí está la manito, siempre con su manito, dando gracias a Dios. Amén. Nos cuidamos y nos vemos en la próxima.